En octubre de 1582, 10 días desaparecieron, no metafóricamente, literalmente. El 4 de octubre de 1582 fue seguido directamente por el 15 de octubre de 1582. Los días 5 al 14 de octubre de ese año no existieron en el calendario. Fueron eliminados por orden del Papa Gregorio XIII, mediante una bula papal llamada Inter Gravissimas. La razón oficial fue técnica. El calendario juliano, que el mundo occidental había usado durante 1600 años, acumulaba un error de aproximadamente 11 minutos por año. Esos 11 minutos se habían acumulado durante siglos, hasta producir un desfase de 10 días entre el calendario civil y el año solar real. El equinoccio de primavera, que debía ocurrir el 21 de marzo según el calendario, ocurría en realidad el 11 de marzo. La reforma era técnicamente justificada. Los documentos astronómicos que la respaldaban eran precisos. La decisión de eliminar 10 días fue implementada. Y el mundo occidental saltó del 4 al 15 de octubre de 1582 sin que ninguno de los días intermedios dejara rastro en ningún registro. Pero aquí comienza la parte de esta historia que los libros de texto raramente desarrollan en su totalidad. La reforma gregoriana de 1582 no fue el único ajuste temporal de la historia. Fue el más reciente y el más documentado, y lo que los registros históricos revelan sobre los ajustes calendáricos anteriores, los que ocurrieron antes de que existieran los sistemas de verificación independiente que existen hoy, es una historia que los historiadores académicos han debatido durante siglos. El debate más radical en ese campo fue planteado por un historiador alemán llamado Heribert Illig. En 1991, Illig publicó una hipótesis que denominó la hipótesis del tiempo fantasma. Su argumento era el siguiente: el período entre aproximadamente el año 614 y el año 911 de nuestra era, casi exactamente 297 años, es un período para el que la evidencia arqueológica, arquitectónica y documental es notablemente escasa, comparada con los períodos que lo rodean, tan escasa que Illig propuso que esos años no ocurrieron de la forma en que el calendario registra, que fueron, en sus palabras, inventados, que el calendario fue manipulado para insertar casi 3 siglos de historia que en realidad no transcurrieron. Esta hipótesis fue rechazada por la comunidad académica. Pero el rechazo académico de una hipótesis no equivale a que las preguntas que la generaron hayan sido respondidas completamente. El período carolingio es el corazón del problema. Carlomagno, Karl der Grosse, Carlos el Grande, es presentado en la historia occidental como el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, el unificador de Europa Occidental. Después de siglos de fragmentación, el gobernante que fue coronado por el Papa León III en Roma, el día de Navidad del año 800, los libros de texto lo describen como una figura histórica de primer orden. Y sin embargo, la evidencia material de su reinado es extraordinariamente escasa comparada con la de gobernantes de períodos anteriores y posteriores. Los registros escritos del período carolingio existen, pero son casi íntegramente copias posteriores. El original de los Annales Regni Francorum, los Anales del Reino de los Francos, la fuente principal para el reinado de Carlomagno, no existe. Lo que existe son copias del siglo X y posteriores. Fue copiada siglos después de los eventos que describe,
por copistas que tenían sus propios intereses institucionales en cómo esos eventos eran presentados. Aquí es donde la hipótesis de Illig enfrenta su desafío más concreto. Y también donde genera su pregunta más incómoda. El periodo 614-911 no fue únicamente un periodo de historia europea occidental. Fue también el periodo en que el Islam surgió, se expandió y creó uno de los imperios más grandes del mundo conocido en pocas décadas. La conquista árabe de Egipto. La conquista árabe de Egipto. La conquista árabe del norte de África. La conquista árabe de la península ibérica en 781. Todos esos eventos ocurren dentro del periodo que Illig señaló como potencialmente fabricado. Los registros de esos eventos no provienen únicamente de fuentes europeas occidentales. Provienen de fuentes árabes, persas, coptas y bizantinas. Civilizations completamente independientes de la Iglesia Católica Romana, con sus propios calendarios, con sus propias tradiciones de registro. Para que la hipótesis de Illig fuera correcta, la manipulación calendárica habría tenido que afectar simultáneamente a todas esas tradiciones documentales independientes. La improbabilidad de una coordinación a esa escala es el argumento más poderoso contra la hipótesis. El historiador Michael Kulikowski, en su revisión crítica de las fuentes del periodo carolingio publicada en el Journal of Late Antiquity, documenta con precisión el problema de las fuentes secundarias para este periodo. No, es únicamente que los originales no existen. Es que las copias muestran inconsistencias internas que sugieren intervención editorial entre el evento original y el texto disponible. Palabras anacrónicas, referencias a instituciones que no existían en la fecha que el texto afirma describir, ausencia de referencias a objetos o prácticas que deberían estar presentes si el texto fuera contemporáneo a los eventos. Esto no prueba la hipótesis de Illig. La mayoría de los historiadores medievalistas explican estas inconsistencias como el resultado normal del proceso de copia y transmisión de textos en una era anterior a la imprenta. Los copistas cometían errores, actualizaban el lenguaje, a veces insertaban material adicional. Eso es conocido y documentado. Pero la concentración de estas anomalías en el periodo específico que Illig señaló, y no en los periodos anterior y posterior, es un detalle que los registros no explican completamente. La arqueología es el campo donde este debate se vuelve más concreto. Para verificar o refutar la hipótesis, los arqueólogos deberían encontrar, o no encontrar, evidencia material del periodo 614-911 que sea independiente de los textos escritos. La dendrocronología, el método de datación basado en los anillos de crecimiento de los árboles, es uno de los instrumentos más precisos disponibles. Los anillos de los árboles no mienten. Un árbol que creció durante los años 614-911 tendrá esos anillos en su tronco. La investigación dendrocronológica europea documenta ese periodo sin interrupción. Los árboles estaban creciendo, el tiempo estaba pasando. La evidencia dendrocronológica es el argumento más sólido contra la hipótesis de Illig, y sin embargo, hay un matiz que los críticos raramente abordan de forma directa. La dendrocronología puede verificar que los árboles crecieron. No puede verificar que los eventos históricos atribuidos a ese periodo ocurrieron de la forma en que los textos los describen. El tiempo pasó. Eso está documentado.
Pero lo que ocurrió en ese tiempo es una pregunta diferente. Él no solo señaló el periodo anómalo, identificó también un motivo específico y verificable para la supuesta manipulación. El Sacro Emperador Romano Otón III y el Papa Silvestre II. El año 1000, el primer milenio del calendario cristiano, era, en la Europa medieval, un momento de profunda significación apocalíptica. Muchos teólogos medievales anticipaban que el fin del mundo o el regreso de Cristo ocurriría al completarse el primer milenio de la era cristiana. Otón III y el Papa Silvestre II, según Illig, tendrían razones políticas y teológicas para que el año 1000 coincidiera con su propio reinado. Para lograrlo, si la cronología de 297 años adicionales es correcta, habría sido necesario ajustar el calendario para que el año 703 actual correspondiera al año 1000 del calendario manipulado. No hay ningún documento que confirme esta motivación. No hay ninguna confesión. No hay ningún registro de la conspiración que Illig infiere, pero el motivo es verificablemente coherente con lo que los documentos disponibles sobre la mentalidad política y religiosa de ese periodo describen. Los archivos del Vaticano, el Archivio Apostólico Vaticano, son uno de los repositorios documentales más ricos del mundo. Pero sus contenidos más antiguos comienzan precisamente en el periodo que sigue inmediatamente al final de la zona de anomalía que Illig identificó. Los registros pontificios sistemáticos comienzan a ser densos y continuos, aproximadamente desde el siglo X en adelante. Para el periodo anterior, incluyendo el periodo del supuesto reinado de Carlomagno, los registros vaticanos son fragmentarios. La explicación convencional: los registros anteriores se perdieron en incendios, saqueos y la inestabilidad general del periodo, las invasiones vikingas, las invasiones magiares, la fragmentación política del Imperio Carolingio. Cualquiera de esos factores podría explicar la pérdida de registros, pero la coincidencia entre el periodo de mayor turbulencia y el periodo de mayor escasez documental es también el argumento más circular disponible. Los registros son escasos porque el periodo era turbulento. ¿Cómo sabemos que el periodo era turbulento? Por los registros disponibles. La Reforma Gregoriana de 1582 vuelve a ser relevante aquí. Cuando el Papa Gregorio XIII eliminó 10 días del calendario, lo hizo con una justificación técnica completamente documentada. El astrónomo Christoph Clavius publicó sus cálculos detalladamente. Los documentos astronómicos eran verificables por cualquier astrónomo independiente. La decisión fue controvertida. Los países protestantes se negaron a adoptar el calendario católico durante décadas o siglos. Gran Bretaña no lo adoptó hasta 1177. Rusia no lo adoptó hasta 1918. Lo que no existe para ningún ajuste calendárico anterior es una justificación técnica igualmente documentada y verificable. El año 46 antes de nuestra era, cuando Julio César introdujo su calendario, fue el año más largo de la historia romana, 342 días. El año de confusión, lo llamaron los romanos. Para alinear el calendario con el año solar, fueron insertados días adicionales. Verificar de forma independiente que esos ajustes fueron realizados exactamente como los textos describen depende de la precisión de los propios registros históricos, una circularidad que ningún método disponible
rompe completamente. Herbert Illig murió en 2023. Su hipótesis del tiempo fantasma nunca fue aceptada por la comunidad académica. Los principales medievalistas señalaron que la escasez de evidencia para el periodo 614-911 tiene explicaciones convencionales más parsimoniosas que la falsificación deliberada. La navaja de Occam favorece la explicación más simple, y la explicación más simple es que los registros se perdieron, no que el periodo fue fabricado. Pero hay una pregunta que los críticos raramente formulan directamente. ¿Cómo se verificaría la hipótesis si fuera correcta? ¿Qué evidencia, si se encontrara, probaría que esos años no ocurrieron? La mayoría de las hipótesis históricas tienen respuestas a esa pregunta. Esta no las tiene de forma clara, y una hipótesis que no puede ser refutada en principio no es una hipótesis histórica en el sentido técnico. Es una pregunta diferente. Una pregunta sobre los límites del conocimiento histórico disponible. Sobre qué nivel de confianza es apropiado tener en una cronología que depende de textos copiados siglos después de los eventos que describen, por instituciones que tenían interés en cómo esos eventos eran presentados. El tiempo fue siempre un instrumento de poder. Los registros históricos del uso político del calendario para establecer qué fiestas religiosas caían en qué días, para determinar qué años eran años santos, para controlar el ritmo de la vida económica y religiosa de poblaciones enteras, son abundantes. La desconfianza ante la manipulación del tiempo por parte de autoridades religiosas no era irracional. Los 10 días de 1582 están documentados, verificados. Los 297 años de Illig son una hipótesis rechazada, pero el espacio entre esas dos afirmaciones, entre lo que está verificado y lo que fue rechazado, es el espacio donde vive la pregunta más incómoda sobre el tiempo. La pregunta de cuánto de lo que creemos saber sobre el pasado es conocimiento verificado y cuánto es confianza en instituciones que tuvieran razones propias para presentar el pasado de una forma específica. El calendario que el mundo usa hoy es un calendario cuya precisión depende de una cadena de ajustes, copias y decisiones institucionales que ningún método disponible puede verificar de forma completamente independiente. Los calendarios son instrumentos de poder. Siempre lo han sido. Y la historia de quien los ha controlado es también la historia de quien ha controlado que se recuerda y que se olvida.